Hola, buenos días, buenas tardes y noches para las personas que se conecten en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo. De nuevo por este canal, encantada y agradecida del espacio que me brindan, que se brindan y que me dejan ofrecer y compartir. Gracias por seguirnos en esta serie que hemos llamado Mamá Integra el Duelo. A las personas que nos han seguido saben que estamos abordando un tema bastante conmovedor, movido, ¿no? Por parte de, yo creo que no solo la mujer o madre que en esta parte nombramos como principal, sino en todas las partes, ¿no? Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, que ya lo hemos tenido en ocasiones en este canal, pero abordando otros temas. Esta es una invitación especial donde hemos decidido empezar a integrar esa parte masculina y por ello hemos invitado a Krishna Camargo, así que les voy a hacer una pequeña presentación de quién es, para quienes no lo conozcan. Es un escritor, ministro y conferencista, es terapeuta y músico y capacitador de desarrollo humano, con educación en medicina naturista y homeopatía. Tiene también dentro de sus formaciones Reiki, PNL, flores de Bach, numerología, constelaciones familiares, metafísica, Kriya Yoga. Es socio fundador del Festival Holístico de Ser Infinito, autor de 9 libros y colabora en diferentes medios de comunicación, tanto en México como en Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina y España. Así que bueno, tenemos a un gran, también podría decirse artista, porque yo creo que el generar la, la, la conexión y la integración de todo esto tiene que ser un arte. Así que bueno, yo le doy bienvenida tanto a Krishna como a nuestra anfitriona Fabiola, que es quien y por quien hemos tenido un objetivo de crear este evento llamado Mamá Integral Duelo. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por estar por aquí y Hola, bueno, por hola. aceptar la invitación. Muchas gracias, qué honor estar de nueva cuenta contigo, Angie, qué gusto conocerte, Fabi, y pues muy contento de tener la oportunidad de compartir sobre este tema tan valioso, tan importante en nuestra vida y tan cercano de una forma tan directa y a veces indirecta, pero siempre vibrando y que representa, yo creo que el camino de cualquier ser humano, ¿no? Enfrentar procesos de este tipo, así que muchas gracias por permitirme formar parte de esto. Gracias a ti, Krishna, por estar en este espacio y llenarnos también de tu sabiduría, de tu conocimiento y sobre todo el compartirlo, ¿no? Y qué mejor que hoy venimos desde el punto de vista la energía masculina, ¿no? Porque sí, mamá integra el duelo, obviamente la protagonista viene a ser la madre, pero no podemos olvidar también del resto de los personajes que está en este escenario, que es el esposo, que puede ser hasta un hermano que acaba de perder a su hermano, ¿no? Un abuelo. Entonces, ¿por qué no enfocarlo desde ese punto de vista? ¿Cómo el hombre también procesa este duelo y de qué manera podemos, ¿no? Ampliar esa mirada para que de alguna forma ese proceso o ese duelo pueda fluir un poco más y sea beneficioso para todos los involucrados? Gracias por estar aquí. Gracias, Ángela. Bueno, como bien dice Fabi, es verdad que hemos puesto como protagonista a la mamá, también porque pues es el proceso que pasó Fabi, y por algo muy importante es porque este tema fue y es un tabú, ¿no? El tema aborto espontáneo es algo que se esconde, es algo que sientes vergüenza en decirlo, que simplemente muchas mujeres no pasan el duelo, ¿no? Como que simplemente hubo un aborto espontáneo, lo pasan, lo siguen trabajando al otro día porque les toca, porque no hacen eso. Entonces, en otra ocasión tuvimos a una chica de constelación familiar, entonces ya nos explicaba como que tampoco, inclusive si pasan años, el duelo va a volver, ¿no? Entonces cuando se nos muere un familiar o un gato, ¿no? Lloras como si se muriera pues tu madre, y es porque se acumulan los duelos, o sea que esos duelos se tienen que subsanar, se tienen que sanar, se tienen que integrar. Entonces, por eso es la protagonista, porque realmente yo creo que el tabú, yo creo que los hombres en esto no tienen un tabú en decir, oye, perdí un hijo, a una mujer sí tiene bastante
no sé, presión social, podría decirse, o se deja manipular por esta presión social y ella misma se mete una presión que creo que se ha convertido en tabú. Entonces, por eso es esto como el tema principal, y en esta ocasión pues tenemos a Krishna. En anteriores episodios hemos abierto el tema de qué pasa con el padre, ¿no? O sea, que el padre cumple bastante función aquí, ¿no? Antes tiene 2 duelos, que en alguna ocasión Fabi lo dijo, porque es la pérdida de su hijo y un poco el abandono y la pérdida y el desespero de ver a su mujer como está, ¿no? En ese estado de choque, en ese estado de desolación. Entonces yo creo que incluso con los hombres que tienen esta presión social de no poder comunicarse, ¿no? De todo este movimiento interno que esconden. Entonces, ¿cómo lo viven ellos? ¿Cómo vive esta parte o cómo vivenciar esta parte masculina sin dejar de ser ese macho, ese masculino, ¿no? Que no pasa nada con mostrarse frágil, o cómo lo viven, ¿no? Porque yo estoy hablando aquí desde la mujer que soy, ¿no? No tengo la experiencia de ser hombre, entonces me gustaría que nos comentaras, Krishna, de cómo lo viven ustedes y qué nos podrías aportar para estos hombres que están un poco perdidos. Oh, bueno, muchas gracias. Qué interesante hablar desde esta perspectiva. Bueno, de entrada, algo que me gustaría como tomar en consideración es que hay algo que se le menciona como la melancolía del género. Cada género tiene su melancolía, cada género tiene su romanticismo y a través de ello su sensibilidad. Todos como seres humanos, energéticamente hablando, tenemos un lado femenino y masculino. No importa el género físico que tengamos, energéticamente está siempre sostenida esta dualidad. La parte femenina hace esta oportunidad de expresión, de recibimiento también, de en su momento contener, porque realmente la mujer contiene mucho, y desde esa energía femenina muchos hombres actúan y por esta razón tienen esta vibración de contención más que expresión. El lado masculino es más expresivo en cualquier género. Desde esa parte, el lado masculino también se permite como emitir, en el caso de un proceso, expresarlo y emitir rápido una nueva solución, una resolución inmediata. Y esto lo tenemos hombre y mujer. El asunto que parte, yo creo, de entrada, es que en el tema del duelo nos hemos romantizado un poco con el asunto de que nunca nos va a pasar algo, ¿no? Queremos que no nos pase algo, queremos como siempre fortalecer esta parte de integrar nuestras emociones y hacer afirmaciones, tener programaciones positivas en la vida, tener enfoques de que todo es bello, de que todo es natural, de que todo tiene que ser armónico, de que tenemos que estar en paz, fortalecer mucho nuestra autoestima, el amor, y nos olvidamos que tenemos esa dualidad. Es una polaridad que existe, es natural, es parte de los procesos y es inevitable. El hecho de que suceda un duelo en nuestra vida es evolutivo. Entonces, de entrada, ese creo que es el punto más importante que tenemos que, como en este sentido, abrazar, porque al final el duelo se abraza. Si lo rechazo, genera una serie de circunstancias muy adversas y si no, digamos, lo integro como parte del proceso evolutivo, entonces siempre va a estar ahí condensado en una densidad, en una vibración ahí negativa que lo único que genera pues es una pérdida de identidad, porque al final esto pasa, ¿no? En el caso del hombre, tenemos este concepto, sobre todo en nuestras culturas centro-sudamericanas, tienen el concepto del hombre que tiene que ser el proveedor, ¿no? Y bueno, esto es algo que proviene de las civilizaciones. Siempre el rey era el que mandaba, y así sucesivamente el cazador era el líder y el nómada tenía que manejarse también a través de un hombre. Poco se empezó a tomar en consideración el hecho de la energía femenina como sabiduría. Cuando ya se hizo en las pitonisas, podemos hablar un poco de Grecia, y desde esa perspectiva tomar la sabiduría femenina como la madre, la fuerza, la energía
de esa creación. Entonces empezó a haber una sensibilidad mucho más profunda. No hablemos de todo lo que actualmente existe en equidad de género, pero considero que ahí es donde genéticamente nosotros somos memoria. Todos los seres humanos somos memoria. ¿De qué? De los procesos que hemos tenido, pero no solamente nosotros, sino de nuestros padres, porque genéticamente venimos de ahí. Entonces, esa biogenética que va progresando de acuerdo a nuestras experiencias, para muchos seres por la educación masculina se limita. No podemos llorar, no puedo decir te amo, es un poco tal vez mal visto si expreso lo que realmente siento y entonces mejor me pongo fuerte, ¿no? Y esa ponerte fuerte lo que provoca es debilitamiento emocional, ese de entrada es lo que va a hacer porque te pierde tu identidad. Entonces, si yo todo el tiempo quiero ser fuerte, es como, ok, ¿qué hago con esta emoción que estoy sintiendo ahorita? La tengo que ocultar. Y mi subconsciente la oculta a tal grado que mi personalidad empieza a cambiar. Entonces viene la rigidez. Y el padre, en el caso de una pérdida, o el hombre en general en caso de una pérdida, trata de acercarse a su género, la mayoría de ellos, porque por género tenemos ese instinto. ¿Y qué sucede en el momento que te acercas a otro hombre? El hombre te dice, ay, no te preocupes, vamos a echar un trago, con esto vamos a limar las penas, ¿no? Es muy común en nuestras culturas hacer esto. O no pasa nada, ya vendrá otra. O no te preocupes, está en el cielo, ya sabes, ahí acompañando a tu abuelo. Y entonces es así como, ok, ni siquiera procesé lo de mi abuelo, ni siquiera procesé lo de mi padre, y ahora me estás diciendo que ahí está mi pareja, o que está mi hijo, o que está mi hija. Entonces, ¿dónde están? Estamos todos ahí visualizando como fantasías emocionales, a eso quiero concluir. Y ahí parte este punto de no querer enfrentar, porque si yo no enfrento algo, pues lo que hago es crear una ilusión, creo una ilusión de acuerdo a lo que me dijeron que era positivo o negativo en mi educación, y pues empiezo a ocultar ese duelo y solamente con pocas personas me puedo abrir, porque la manera también de acercarme no es desde lo que siento en real, sino lo que mis sentidos quieren expresar. Entonces, siento tristeza, pero mi sentido lo que quiere expresar es coraje. Y entonces ahí vienen las famosas etapas del duelo, que realmente yo estoy experimentando algo en el subconsciente, en mi esencia, y pues el cuerpo y la mente dicen, no, pero hay que enfrentarlo de esta manera. Entonces ahí vienen como, yo le diría, como un bloqueo que se genera porque el rol no tiene ese permiso de expresar realmente la emoción. Y esto es un colectivo, y realmente es un colectivo consciente, porque sí es muy consciente. En círculos masculinos que he tenido oportunidad de estar, o retiros donde se habla solamente de temas con hombres, dicen, es que jamás me había abrazado un hombre. ¿Por qué? Porque mi papá siempre me dijo que eso era una cuestión de feminidad. Entonces, que me abrace un hombre o me dé un beso, es así como, yo no. Cuando esto culturalmente era lo que se hacía, ¿no? En todas las civilizaciones. Entonces, es bien interesante y creo que podemos abordar un poco más de esto, pero concluyendo, es realmente como el permitir que el hombre, a través de ese contexto social, pueda romper el patrón de que supuestamente le corresponde ser el fuerte, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que mencionas algo súper interesante que es, que me di cuenta es enfrentar y no confrontar. Mira la diferencia, ¿no? Enfrentar es asumir responsabilidad de la situación y abrirte a ella, poder ver más allá de lo que está pasando, ¿no? Y cómo a lo mejor el concepto de la palabra hace que ya la gente de alguna forma también tenga esa resistencia, porque pensamos, uy, enfrentar, voy a tener que batallar, voy a tener que salir a defenderme. Y no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Por eso el duelo tiene este proceso, estas etapas, estas, digamos, recorrido donde no es salir a pelearte con la vida ni con la emoción, sino es
realmente de alguna manera abrirte a verla, observarla, a ver qué te está mostrando, a sentirla para que la puedas procesar. Entonces, me llamó mucho la atención el que hayas dicho enfrentar y no confrontar, que mucha la gente utiliza el confrontar, ¿no? Y es como que, ay, voy a tener que entrar en esta batalla, que a la larga, chicos, creo que si llegase a haber una batalla, realmente la batalla nunca ha sido hacia afuera, siempre es hacia adentro. Entonces, enfrentarnos en una situación como esta, desde una mirada, desde la compasión, desde el permitirnos, la aceptación, pues creo que en este sentido nos puede dar una mejor apertura y poder fluir en el propio proceso, ¿no? Sí, fíjate que esto que mencionas, mucho está como en el sentido de sentir el fracaso. Exacto. Y lo ligamos así. Cuando yo confronto una situación, sé que al confrontar alguien va a perder. Ya. Y entonces, en ese aspecto, la masculinidad siempre piensa que tiene que proteger. Y entonces hay una sensación de fracaso en el tema de un duelo, ¿no? Y ese fracaso como no está bien visto, o sea, ¿a quién le gusta fracasar, no? La mayoría de personas dicen, no, pues yo no quiero fracasar, yo todo lo hago para tener éxito, ¿no? Mi pensamiento me lleva a tener abundancia y prosperidad. Pero, ¿qué sucede? Que si yo me permito observar que no estoy fracasando, sino estoy transitando, estoy modificando patrones de observación, de amor propio, de amor hacia los demás, de aceptación sin duda, y de no lidiar, porque eso también creo que es una circunstancia, lidiar, ¿no? Como en esta parte del toro, digamos, una metáfora del redil y el toro, ese lidiar no tiene que ser solos, Claro. pero en la mente está, tú tienes que estar solo ahí. Tú estás frente a lo que te va a destruir, que el gladiador, que el torero, que el futbolista haciendo el penalti, qué cosa tú frente al tenista, o sea, es tú solo frente a los demás. Y entonces el hombre pues tiene como muy grabado en su genética, vuelvo al punto de que somos una epigenética completa de memorias. Y entonces tenemos grabado este instinto de yo tengo que enfrentar solo las cosas, porque si no, no salen bien. Y entonces, si yo llegué solo a este mundo y me tengo que ir solo, entonces yo solo voy a enfrentar todo. Y no nos permitimos expresarlo, ¿no? Decir, oye, necesito ayuda, necesito un poco de tu acompañamiento, necesito apoyo. Y regularmente, si lo llegamos a hacer, no va a ser con el mismo género, lo hacemos con el género femenino. Y entonces el género femenino va a tener su perspectiva. Y entonces ahí, ¿qué sucede? Que entra, digamos, esta parte de volver a sentirse la persona contenida, pero por la madre y no por el padre. Y es donde no integra su genética, que es ahí básicamente un punto pues muy valioso que debemos de considerar, ¿no? En este desarrollo personal. Ay, no te escuchamos, Ángela. Ahí está. Muchas gracias de verdad por dar un poco de luz a todos estos hombres que de verdad no saben cómo lidiar. Y me gustaría quizás hacerte una pregunta específica de ¿cuáles son los signos o cómo un hombre puede identificar cuáles son esos signos indicadores de que un hombre puede estar luchando emocionalmente con esto, con un duelo, y cómo se puede brindar como ese apoyo adecuado en esta situación? ¿Cómo un hombre sabe que no ha integrado el duelo o que él de verdad no ha hecho el proceso? Ah, ahora no se te escucha, Krishna. Wow, mira, pues andamos ahí. Bueno, ahí nos escuchamos bien ya, ¿verdad? Sí. Fíjate que es bien interesante, cualquier duelo va a tener una complejidad, ninguno es igual, ninguno es lineal, a pesar de que tenemos como estas perspectivas de que el duelo tiene sus etapas de acuerdo a diferentes estudios, pero ninguno va a ser igual porque tiende a vivirse de acuerdo a la experiencia personal. Pero lo primero, alguien como masculino que debe de reconocer, e inclusive en el femenino, es la incredulidad.
Este punto persiste que muchos de nosotros pues, no creemos, ¿no? No creemos que estamos atravesando una circunstancia negativa. Yo persisto en que puede las cosas funcionar bien, todo va a estar bien, y no me doy ese lapso de generar una interiorización. Ahí es donde viene la incapacidad para aceptar la muerte. Y esto es muy claro cuando le dices a una persona, ¿cuál es tu miedo más profundo? Pues la muerte, ¿no? Algunos dirán, o la separación, o el abandono, y lo ves en diferentes rubros, ¿no? En una ocasión hablaba con un caballero y me decía, es que yo no tengo miedo a la muerte. Y le digo, ah, qué bueno, fantástico, entonces superado esa prueba. Pero ¿sabes a qué tengo miedo? A perder el dinero. ¿Ok? A perder tu plata. Me dice, sí. ¿Y tus hijos? Ah, nunca lo había pensado. Entonces tienes miedo a perder la plata, pero no al ser que te está acompañando en el camino. Y entonces esa reflexión lo empezó a llevar a darse cuenta que hay un proceso de vida donde él en su momento de infancia asumió tanto por padre, abuelo y ese contexto masculino en su vida que la pérdida más grande era la económica. Entonces, ahí es donde también como hombre nos podemos dar cuenta en dónde está nuestra pérdida. Si nosotros hoy no observamos que todo tiene un proceso y nos percatamos de, ok, tengo sí, sensaciones de pérdida, pero ¿a qué le doy más valor? Entonces, ese cuestionamiento es muy importante. Si yo me preocupo en el sentido de lo que está sucediendo, en lugar de ocuparme, que es muy diferente, preocupar qué es. Hoy, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo voy a estar? ¿Hacia dónde vamos? Y me quedo callado igual porque no lo digo, en lugar de ocuparme y decir, bueno, tenemos que mover la energía aquí. Acaba de pasar algo, hay que mover la energía, hay que actuar. Entonces, se requiere actuar cambio, ¿no? Y desde esa parte, la culpabilidad que yo mencionaba, este es otro de los temas fundamentales, culparse. ¿Por qué nos culpamos del el ascender o descender de otro ser? ¿Por qué? Desde esa parte, cuando el proceso se está dando, debemos de evitar esta forma excesiva que de pronto tenemos de querer en ese instante hablar del tema, ¿no? Todo mundo busca como hablar del tema y tenemos que hablar y tenemos que hablar y tenemos que hablar. Y tenemos que darle lapso. Y en su momento, ese lapso también ayuda a integrar, no es distraerlo, ojo, no es distraer la energía, es solamente darle el lapso de, no tengo que hablar todo el tiempo de lo que está pasando, pero cómo integro, qué enseñanza, y eso es donde le digo a las personas, si no ponemos qué me ha enseñado este momento, entonces no estamos realmente absorbiendo o abrazando la experiencia. Entonces, estos puntos son claves, así como en ese aspecto perder la identidad. Un ser comienza a perder su identidad. ¿En qué sentido? Pues cambia su personalidad, se vuelve más en la parte a veces negativa, se vuelve más irritable continuamente, otras personas se vuelven muy introvertidos a partir de este momento y entonces ese cambio de identidad también genera como un rechazo de esa emoción. Entonces, creo que cuando estamos en todos estos puntos, no estamos expresando realmente. Y la manera que tanto el hombre, bueno, como la mujer, pero en el caso del hombre que requiere más es expresar. La mujer regularmente es muy expresiva y ustedes lo ven en su género, llegan y, ay, qué linda te ves, me gustan tus aretes, qué guapo esto, qué bello se te ve el vestido, sea o no, que podríamos ahí hablar de diferentes temas, pero hay una expresión. El caso del hombre, llegar a alguien y decirle, oye, qué bonito se te ve esa corbata, es un poco diferente, ¿no? No es como algo tan popular que yo considero que se debe de educar a las nuevas generaciones para que tengan esa apertura de reconocimiento, porque ahí es donde viene la parte. Como el hombre no tiene ese reconocimiento de género, ¿no? Y cuando se reconoce, lo ven en el sentido de la pues, orientación sexual, y entonces cambian completamente el tema, entonces ahora a nadie lo puedes adular porque entonces ya te gusta la persona, ¿no? En caso del hombre. Y el hombre se vuelve pues muy parco, no en todas las culturas, ¿no? Estamos hablando ahorita de 3 culturas que tenemos aquí reunidas, tanto Europa como Norteamérica y acá,
pues es Norteamérica, pero es otro país más latino. Entonces, qué interesante que en nuestras culturas va cambiando, ¿no? La forma de expresar. Pero yo, a lo largo de mis conversaciones con personas de diferentes nacionalidades, percibo un mismo patrón, que es el no sentirse vulnerable. Ya. Es el patrón. Y lo veo en europeos. Hace unos meses estuve en India 2 meses y lo vi en los indios, lo vi en brasileños, lo veía y decía, pero estamos viviendo duelos porque nos pasaron cosas, ¿no? En el transcurso de algunas experiencias, y veía, estamos viviendo procesos, pero te haces el fuerte o te vas. ¿Por qué no lo conversamos? ¿Por qué huir de sentir, no? Entonces, no huyamos de sentir, al contrario, acerquémonos a sentir, porque al sentir expresamos y liberamos, y por consecuencia viene una magia de sanación, porque es natural. Ya, y fíjate que es interesante que menciones el hecho de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, el que te sientas vulnerable. Muchas personas lo identificamos como debilidad, ¿no? O sea, si expreso, soy débil. Entonces, si soy débil, me atacan. Y si me atacan, entonces tengo que estar siempre con el escudo para defenderme. Y a la hora, volvemos a lo mismo. Somos nosotros mismos los que nos atacamos al poner ese escudo, al no sentirnos vulnerables y no permitirnos que a través de ese espejo que tenemos al frente, llámelo persona o llámalo situación, nos podamos ver y podamos ver hacia adentro esa mirada interna donde realmente nos dé esa apertura y nos permita pues tomar acción, como mencionaste, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Estoy en una transición. Entonces, si en toda transición, chicos, esto es inevitable. Como uno de los mentores que yo admiro mucho, que es Henry Corbera, dice, mira, el dolor es inevitable en procesos de transición. Ahora, el sufrimiento siempre va a ser opcional. Y lo más irónico es que el ser humano, por evitar el dolor, pasa automáticamente a sufrir, porque como no quiero sentir el dolor, internamente lo estoy sufriendo. Y es cuando muchas veces esto se manifiesta en enfermedades, se manifiesta en resentimientos, como mencionaste. Entonces, es el concepto que tenemos, ya sea al nivel de cultura, al nivel de sistema, de que si somos vulnerables, somos débiles. Y yo creo que una de las cosas que en mi caso personalmente, cuando tuve la pérdida, y que bueno, Ángela estuvo presente y lo puedo ver, es que yo llegué a un momento a decir, ¿sabes qué? No me importa. O sea, yo hice un live y yo me partí en 1000 pedazos. O sea, yo no podía ni hablar del llanto que estaba sintiendo, no por ser reconocida por afuera, sino porque era mi sentir. Y de alguna manera, como mencionaste, sentía que tenía que expresarlo y sentía que tenía que compartirlo, en este caso, pues, en esta comunidad donde sentí el apoyo, ¿no? ¿Y qué fue el efecto de ese? Que un montón de mujeres dijeron, wow, yo he tenido duelos y ni siquiera lo he hablado, yo no he hecho ni siquiera un acto simbólico, yo ni siquiera reconocí al bebé, entonces, ¿cómo cuando realmente nos permitimos sentir y ser vulnerables, lo que estamos haciendo es conectar aún más con la esencia del otro para que también esa otra persona diga, wow, si ella pudo, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y nos quitamos un poquito, nos vaciamos, como decimos, de tanta creencia y de tanta, que ni siquiera nos las cuestionamos. Muchas veces ni siquiera nos las preguntamos, solamente copy-paste, ¿no? Como cuando vas a copiar una cosa al otro lado, o sea, no, porque es que mamá y la abuela y la bisabuela eran así, entonces, ¿pero te has preguntado por qué eran así? O sea, ¿te has parado a preguntar por qué hacen eso? Yo lo Exactamente, que, sí. lo que me sale ahora es, yo creo que también tenemos mucho miedo a, claro, no diferenciamos, o hay muchos momentos de nuestras vidas que no diferenciamos el ser víctimas y sentirnos víctimas y victimizados. Yo creo que una situación como la que Fabi pasó, por supuesto que es víctima de esa situación, de ese momento, es como que es normal que esa situación la quiebre un poco, ¿no?
el quererlo contar, ¿no? O cumplir como un poco el papel, rol de víctima, y es necesario, es natural estas emociones. Ya es otra cosa como cuando, como el mismo, como el sufrimiento, dilatar ese sufrimiento, dilatar ese victimismo, ya es que tú estás de verdad dentro del, o sea, ya estás cumpliendo ya el papel de víctima. ¿Y cómo podemos de verdad darnos cuenta que, bueno, que aunque estamos víctimas de esta situación y que es natural, cómo salir de ese victimismo de Wow. toda la experiencia, ¿no? Porque yo creo que también las expectativas que nos hemos puesto de acuerdo a nuestros hijos, de acuerdo a la familia, todo lo que compramos, creo que nos montamos una idea gigante, y al ser destruida todas estas ideas, toda esta expectativa, es como que, bueno, salen todas esas emociones de rabia, culpabilidad, lo puedo haber hecho mejor, ¿no? Todo esto, y dentro de eso creo que hay un transformo de victimismo y víctima, de decir, oye, sí, o sea, en muchas ocasiones podemos decir, sí, fui víctima, pero ¿por qué dilatarlo y por qué continuar con ese victimismo, no? Sí, qué No sé. interesante verlo desde ese punto, Ángela. Muchas gracias por compartirlo. Fíjate, quiero acotar algo, cómo estos roles que todo el tiempo tenemos, yo le daría, sí tenemos el rol de víctima, tenemos el rol desde una parte, pues sí, sentirnos como con esa circunstancia de que algo nos está sucediendo, pero no nos percatamos que si no hay compasión o empatía personal, no con los demás, contigo, y a través de esa empatía viene un perdón, porque al final es ese perdón, que es lo que genera el mayor dolor, es que no nos perdonamos, que entramos en una dinámica donde vemos esta parte que me callé algo, no dije esto, no actué en cierto momento, y entonces esa energía está bloqueada. Emocionalmente me genera pues una sensación de frustración, porque eso es lo que se está provocando, ¿no? Entonces esa frustración, sí por la expectativa, sí puede ser por una fantasía, una visión mágica de que así deben de ser las cosas, provoca precisamente que haya un dolor muy profundo, y ahí es donde no se manifiesta el perdón. Entonces, ¿por qué no se manifiesta el perdón? Porque uno, como ser humano, prefiere desde esa parte decir, no, yo no perdono o yo no me he perdonado. Y entonces esto es mi culpa. O sea, es mi culpa, ¿sí? Soy culpable de una u otra manera de que esto haya sucedido. ¿Por qué soy culpable? Porque yo estaba de una u otra forma teniendo esa o control, seguridad, o era mayor, no sé, siempre entramos con esta parte de sentir que a mí me correspondía resolver, hacer, tener. Y nos olvidamos, es ese nuestro ego, nos olvidamos de que hay un ciclo energético natural en la vida que tiene las experiencias que te corresponden a bien para evolucionar en tu proceso. Entonces, la vida te va a poner esas experiencias que te corresponden para que tú crezcas, para que tú enfrendes, para que tú sientas, para que tú trasciendas. Y entonces es por ello que la persona que ya tuvo una pérdida, la segunda es diferente y la tercera ya es, como dicen, piece of cake, ya tienen como una intención, ya saben qué es, ¿no? Entonces viven ya con una estabilidad. Así como lo decía Fabi hace un instante, sí, ese sufrimiento sin duda va a ser el yo quiero vivirlo o el yo no quiero vivirlo. Pero vuelvo a este punto central, que como somos energía, todos nuestros sentidos absorben muchas ideas durante el proceso de evolución. Entonces, vemos, escuchamos, gustamos, sentimos, y a partir de eso respiramos experiencias que nos hacen pues sentirnos separados. Hace algún tiempo recordaba personas que, por ejemplo, iban al duelo y decían, yo nunca había ido viviendo un duelo a un velorio, no sabía cómo era. ¿Y cuál fue tu experiencia? Pues lo viví pues como si fuera una misa más. ¿Por qué? Porque no tengo esa identificación. Y otras personas que dicen, en el velorio siempre tiene que haber algo gracioso. Tengo muchas amistades que dicen eso. Siempre que hay muerte o que hay algo, alguien va a sacar un chascarrillo, un chiste, una broma, para romper precisamente. ¿Por qué?
no es que se bromee uno de la muerte, sino es que uno busca esa contraparte. Entonces, en el caso del hombre siempre hay que buscar esa dualidad, la dulzura femenina, esa sensibilidad que tiene la feminidad y ese acercamiento. La mujer de entrada se siente sola, siempre de un duelo, ¿no? Nadie me entiende. Y el hombre, en lugar de eso, es, a mí no me interesa que nadie me entienda, yo voy a hacer mi vida. Tal cual. Así tal cual. A mí, ¿qué me importa si alguien sabe lo que siento o no? Yo sigo haciendo mi vida. Sí. Y entonces nos aislamos, ¿no? Ahí es donde yo considero que un punto de partida también es expresar, ¿no? ¿Qué puedo expresar? ¿De qué manera expreso? Hay tantas vías en psicoanálisis, hay tantas vías en terapia. Es expresar, ¿no? La sensibilidad que hace que el ser humano pueda trascender sus momentos es a través de la expresión. Entonces, ¿en dónde he limitado mi forma de expresarme? Y tal vez puedes descubrir a través del duelo que venga un gran escrito, que venga una gran pintura, que venga una gran magia con un instrumento, que venga un nuevo deporte, muchas cosas que lo puede hacer el hombre si se lo permite, pero no desde el razonamiento, porque si lo hace desde el razonamiento es como vuelve a ser en caja, ¿no? Todo cuadrado, todo estable, todo controlado. Al final, para que el hombre sane bien un dolor, tiene que descontrolar su emoción, porque el hombre quiere tener control siempre. Claro. Y Bueno, ambos. ¿Sí? No, y fíjate que es interesante porque lo que mencionó Ángela, cómo que la situación te vuelva víctima, porque obviamente somos humanos y sí, nos vamos a volver víctimas, pero cómo utilizar esa victimez a mi beneficio. Ahí sería yo, lo direccionaría de esa manera. Y yo sé que el que está escuchando dice, a ver, Fabiola, no entendí nada, espérate un momentico. Pero realmente, o sea, porque no podemos conocer el amor si no hemos conocido el miedo, ¿verdad? Entonces no podemos conocer la responsabilidad si en algún momento no hemos sentido la victimez. Entonces, el proceso va a ser. Ahora, la diferencia va a depender de cómo tú elijas y decidas hacer el proceso. Personalmente, porque yo solamente puedo hablar basado en mi experiencia, o sea, sí, yo sentí esa victimez en el sentido de que, bueno, necesito que alguien me escuche, ¿no? Porque como lo que acaba de decir, estoy sola. Pero a la misma vez, al permitirme hablarlo sin prejuicios, si no me importa el que dirán, sino solamente porque mucha gente podría pensarlo que es un acto de egoísmo, pero para mí era como un acto de liberación, ¿no? El salir, hablar, expresar y ser. ¿Cómo esa oportunidad de salir, hablar y ser, después generó esto? ¿Sí ves? Genera esta manera de poder informar, educar y traer opciones especialistas para personas que a lo mejor de alguna manera sí se han quedado en ese camino donde digan, bueno, es que no sé cómo. Entonces es ahí donde creo que el concepto que Ángel acaba de mencionar, que es maravilloso porque vuelve a ser lo mismo, o sea, si somos vulnerables nos convertimos en víctimas, pero si de la victimez lo vemos como una oportunidad, como dice Krishna, para evolucionar y transitar y voltearlo hacia mi responsabilidad, entonces el duelo va a tener su dolor, pero no necesariamente su sufrimiento. O sea, yo ahorita en septiembre voy a cumplir 1 año y he conocido mujeres, y no es por comparación, ¿no? Pero que pasan años de años y no pueden procesar el duelo porque de alguna manera deciden estar todavía en ese, digamos, estado de victimez, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente? Porque vamos a pasar todos un estado de victimez, ¿ok? Porque somos vulnerables, somos seres humanos, tenemos emociones. ¿Y qué es una emoción? Es energía en movimiento, punto. Pero si entendemos que la energía es movimiento, entonces, ¿por qué también no entender que es momentáneo? Si es momentáneo, pueda tener la oportunidad, si así la decido, de trabajarla para que entonces ese momento pase a ser algo que me beneficie. Que yo le pueda sumar valor, y al sumarme valor a mí, automáticamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy proyectando el valor en el otro, ¿no? Que nació pues de este ejemplo, ¿no? Entonces, claro. Gracias, Ángela, por mencionarlo ahí, porque
tendemos a polarizarnos, ¿no? O víctima o responsable. Pero ¿qué tal si entre la victimez y la responsabilidad creamos ese puente? ¿Recuerdan lo que hablamos? No es, ay, la oportunidad pasó. No, no, no. Crea la oportunidad. Y si a través de un escenario, una situación donde te sentiste víctima, ¿por qué no crear ese puente para cruzar hacia el me puedo volver responsable gracias a mi victimez, porque fue la que me permitió verme, sentirme, conocerme para poder transformarme? Eso, así. El micrófono, Ángela. Algo para aportar justo con, o sea, yo en algún momento tuve una situación que yo no me di cuenta que fui víctima. O sea, no lo oculté, simplemente como no fui consciente que fue víctima, pues simplemente dejé pasar. Luego después vi que esto le pasó a otras personas y dije, oye, pues sí, soy víctima. Yo creo que cuando tú reconoces que en ese momento, ya sea pasado o actualmente, eres víctima, en ese momento empiezas a sanar, ¿no? Porque yo cuando me di cuenta, yo dije, oye, otra cosa es que me comporte como una victimista, pero yo fui víctima de esa situación. Entonces, cuando yo me di cuenta de que fui víctima y que no, bueno, que a partir de ahora tengo que empezar a asumir ese rol y que tengo que sanarlo y que tengo que integrar la situación, etcétera, yo creo que a partir de ahí fue que empecé a sanar. Pero fueron años después que me di cuenta que sí, que fui víctima y que no pasa nada. O sea, cuando ya lo hablé, porque yo lo había hablado tipo con psicólogos y esto, pero yo nunca me relacioné como víctima. Cuando yo ya lo afronté como, oye, fui víctima de esto o me sentí víctima o ya ahí fue como que ahí ya liberé, ya realmente empecé a sanar y puedo decir que no me duele, ¿no? Que puedo hablarlo, que puedo hasta, yo creo que puedo decir en este momento, oye, aunque fui víctima, fue también parte de la inocencia, fue parte de la tontería, fue parte de, no sé, de ese día, o fue parte del mismo momento y las emociones que tenía, ¿no? Pero yo creo que es también una parte del duelo el que aprendamos a reconocer todas esas emociones, porque muchas veces escondemos esas emociones, las enmascaramos, ¿no? De diferentes otras emociones que si rebuscamos, llegamos a las emociones básicas que todo mundo tenemos en general, ¿no? Que todo mundo podemos experimentar. Entonces, solo mencionar eso, que parte de esas emociones es el victimismo, que es normal que se sienta uno víctima y que parte yo creo que empezar el proceso es reconocer esa víctima y simplemente decir, oye, a partir de ahora, paso adelante, ¿no? Sí. Sí, fíjate que el hablar mucho en el tema del ser víctima o sentirse en el aspecto de víctima y la contraparte, ¿no? De ser responsable, al final son las polaridades que se requieren. O sea, para ser responsable requiere ser víctima. Un niño aprende a través de el ejemplo más popular, que es esto, quema, no lo veo, me toco, me quemó, entonces ya soy víctima del fuego, ahora ya soy responsable, ya voy a no tocar el fuego, o bueno, voy a hacer cosas con el fuego, depende, ¿no? Es qué decido hacer con eso que me sucedió, es siempre qué decido yo hacer, de qué manera busco expresar eso que me sucedió. Entonces, las vías de expresión, vuelvo a compartirlo, en el caso del hombre son muy limitadas porque busca siempre que sea solitario el camino, porque se tiene que fortalecer solo para que no lo vean vulnerable, a diferencia de la mujer que busca de una u otra forma ese acercamiento, a veces a gritos, a veces a llantos, a veces a mucho dolor, pero en esa búsqueda se expresa y ahí es donde se transforma. Ahí está el vivo caso, ahí están en este proyecto maravilloso, ¿no? Y lo vemos también, hay hombres que han vivido procesos muy complejos de pérdida y que ahora son grandes conferencistas, que ahora son grandes músicos, que ahora son grandes cantantes o artistas o escritores, porque la pérdida tiene algo muy interesante que es ver lo más oscuro de cada ser humano. Eso es lo que hace.
La pérdida ve tu proceso más, digamos, denso, más profundo, que es lo que te da el impulso. Y entonces ahí donde viene la fuerza de voluntad, que es personal, no es la fuerza de voluntad de entusiasmo y somos el club de optimistas, no, es esa fuerza de voluntad que hace sentir como si fuera un efecto resortera, ¿no? Que hace hacia atrás esta liga, profundiza, llega a lo más doloroso, y de ahí empieza a partir hacia adelante, es el pendular, y ahí se abre una experiencia completamente nueva de expresión. Aquí otro punto que quiero recalcar en la víctima es no la comparativa, porque si nosotros entramos a la comparativa, ahí nos perdemos. Siempre compararnos, es que mira, a tal persona le pasó y entonces vamos a grupos de apoyo y escuchamos, pero aquel ya salió, pero date cuenta, Juan, también Pedro vivió esto y ¿por qué no tú estás ya afuera de esta circunstancia? Es el proceso individual. Cada uno de nosotros a nuestro ritmo va a transitarlo y tenemos que darle tiempo. Por eso es importante en ese tiempo entender qué es lo que siento, qué es lo que percibo hoy, cómo quiero expresar eso que estoy pues experimentando. Y así es limpiar ese campo energético. Fabi hablaba hace un momento, somos energía, sí, la energía cambia todo el tiempo, pero si no la limpiamos, pues también se vuelve muy densa. Y ahí están todas estas herramientas de acompañamiento, de terapias de sonido, de terapias de camas de magnetos, imanes o cristales que se realizan, terapias de energía como Reiki, Theta Healing, Access. Todas estas técnicas, de una u otra manera, activan tu campo energético. Y si no quieres tomar ninguna de estas técnicas porque no te gustan, échate un chapuzón en el agua, en el mar, en el lago, en la ducha, en la tina, donde sea. Limpia tu campo de energía y te darás cuenta que ahí se transforma. Recuerdo en alguna ocasión, hablando de un tema de un duelo de una persona, me decía, es que me siento completamente sucio, como cansado, como algo que me está generando. Y le dije, ¿qué te parece si hacemos una purga? Una purga. ¿Cómo que una purga? Sí, vamos a purgar. Porque mis pensamientos, le dije, no, tus pensamientos déjalos, que estén ahí alborotados como moscas. Vamos a purgar tu cuerpo. Entonces le di una purga completa de 3 días para que trabajara en una purga de limpieza, toxinas, etcétera. ¿Y qué sucedió? Que al tercer día me habla y me comenta, ha sido lo peor que he hecho en años. Me dice, es espantoso. Y le dije, ¿y el duelo? ¿Que no era más espantoso eso? Y me dice, no, esto supera esa experiencia. Y le digo, ya ves, lo que necesitas era limpiar ahí. ¿Cómo ves el duelo hoy? Ya, lo estoy asumiendo, lo veo como algo que era necesario para cambiar. Fue igual, en el momento que estaba purgando era algo que sentía, necesito sacar esto. Entonces, fíjense, una metáfora tan física, podemos llamarla, te da una expresión tan profunda a nivel energético que te limpia, te armoniza y libera muchas cosas que no están acá en la mente, están en nuestra memoria y requieren también ese movimiento. Y es que pasa a ser un registro. Entonces, lo que el cuerpo está gritando por hacer es lo que tú internamente, de alguna manera, no te lo permites. Entonces, si en esta apertura, que es, bueno, vamos a hacer esa purga, pues me imagino que al cuerpo liberar, pues también liberas pensamiento, también liberas esa densidad, ¿no? Ahora, Cristian, digamos que hay hombres que nos están escuchando en este momento y digan, wow, yo me identifico, pero no con una, sino con varias cosas de acá. ¿Qué tips o qué sugerencias nos pudieras dar que sean prácticas, ¿no? Porque hoy en día todo es practicidad, ¿no? Digamos como un Reiki, como un Theta Healing, como un tapping, ¿no? Que en el momento te ayuda de alguna manera a centrar esas energías, basada en tu experiencia y sobre todo dirigida, porque hoy, chicos, es para ustedes, es la energía masculina y la queremos honrar, porque nosotras desde nuestra energía femenina queremos honrar esa energía masculina. ¿Cómo puedes darnos algunos tips para esos hombres que dentro de su, digamos, macholandia, ¿no? Es como que, uy, esto me resonó, esto debería, quiero dar ese primer paso, pero no sé cómo. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú? El primero es lleva a intensidad tu cuerpo.
Ese es un gran tema, porque el hombre, como está acostumbrado a que siempre está tratando de sostener, entonces cuando lo lleva a intensidad, ¿a qué me refiero? Haz cualquier actividad física que te lleve a una intensidad. Si regularmente caminabas media hora, camina 4 horas hoy. A ver cómo sientes esa intensidad. Rompe físicamente algo. Si nadas, igual. Por eso hay tanta terapia, hay tanta de terapia como de geoterapia, ¿no? El contacto con el lodo, la parte del agua, el contacto también con estos procesos intensos de agua, tanto fría o temperaturas de sauna o más calientes, ¿no? Lleva intensidad, lleva un extremo que regularmente no has llevado tu cuerpo. A eso, créeme que va a hacer que rompa esa fuerza emocional de tu sentir que tienes que ser como el fuerte. Ese primer punto lo he visto en prácticas de yoga, en prácticas de temazcal, por ejemplo, en prácticas de ejercicio, trekkings muy intensos, o sea, movimientos intensos y de respiración. Hay respiraciones holotrópicas, por ejemplo, que ayudan a romper. Y eso que rompe libera. Ese es el primer punto. Lleva a un extremo. Si el hombre no se está permitiendo, hay que llevarlo a un extremo. Lo puedes llevar en el divertido. No tiene que ser en algo como intenso. Lo puedes llevar a jugar y en lugar de jugar 20 minutos, juegan 2 horas. Y entonces sientes como ese desgaste físico rompe ese primer patrón. Segundo, sácalo de la rutina. Sácate de tu rutina. ¿Qué rutina tienes? Pues ya hay algo que es natural, saca de esa rutina. Si tú eres la persona que quiere apoyar al hombre, muévelo de su rutina, haz lo que tenga algo diferente y aprenda a recibir. Te regalo un viaje, vamos a hacer esta comida, te invito a un helado, así hacia un niño inclusive, ¿no? Vamos a comprarte un juguete hoy. Entonces, esa rutina de algo que cambie hace que su intención de barrera, porque al final es una barrera, se baje y en ese momento se permita expresar, ¿no? Y de ahí un gran tip que es el hecho de que entre en contacto con aquello que dejó de hacer. Oh, wow. Qué piensa en eso. Entra en contacto, ¿sí? Algo dejaste de hacer. Entonces tú como hombre date cuenta, ¿qué dejaste de hacer? Porque ser papá, dejaste de hacer algo, por ser esposo, dejaste de hacer algo, por trabajar y ponerte la corbata, dejaste de hacer algo. Todos dejamos de hacer algo en algún momento por nuestros roles de vida. Entonces es como, reflexiona, hoy, ¿qué es lo que tú, tal vez en la infancia, en la adolescencia, antes de casarte, antes del siguiente paso que diste, dejaste de hacer? Y vuelve a hacerlo. Y créeme que ahí viene esa conexión que libera y entra una magia porque se abre el portal energético para fluir. Entonces, estos 3 consejos considero que son básicos y aunado a ello, pues expresar, ¿no? Pero la expresión se va a dar hasta que uno rompa, ¿no? Es como alguien que vive algo muy intenso, entonces dice, fíjate que cuando estaba ya al límite, me di cuenta de que esto estaba pasándome. Entonces, wow, ¿no? Se crea también esa, pues, sanación, sin duda, ¿no? Es una sanación interna que provoca, como somos magnetismo, provoca que todo empiece a atraerse. Y entonces ya empieza una magia a venir otra vez, de creación. Qué lindo. Pues muchísimas gracias, porque realmente creo que con esto hacemos este bonito cierre de no solamente haber indagado, haber hablado, sino también llévate esos tips. O sea, si tú eres este hombre que realmente dices, wow, me identifiqué, aquí resoné, pues mira, ya tienes algunas herramientas que solamente tú vas a poder decidir ponerlas en acción. Porque todos podemos darte información, podemos darte educación, podemos darte oportunidades, pero la única persona que tiene el poder de decisión vas a ser tú. Así que aprovéchalas. Yo personalmente quiero darle las gracias a ustedes dos por el espacio sagrado, por este tiempo maravilloso. Y bueno, pues invitarte en una futura y muy pronta sesión nuevamente del episodio donde podamos profundizar aún más, ¿no? Y si eres hombre y tienes preguntas, no dudes en preguntarnos, porque para eso estamos, para poder acompañarnos y ser empativos y comprensivos en este proceso. Gracias, chicos. Gracias a ustedes, qué maravilloso, de verdad, de corazón que me siento muy honrado de poder estar aquí hoy con ustedes. Gracias, Fabi, por que esta experiencia la pudiste catapultar en una responsabilidad muy sana y que se proyectó de esta forma. Y de igual forma, Ángela, qué bello, ¿no?
poder unificar esto y darle un sentido, una proyección. Y yo encantado, en el momento que ustedes busquen, si en algún instante podemos hacer una meditación guiada o algo que ustedes consideren, cuenten con toda esta energía, con mucho amor para crear más conciencia en todas las personas. Amén, así es. Muchas gracias a ustedes dos de verdad por hacer posible este directo y por brindar vuestras herramientas y conocimientos a todos estos seres que en algún momento pasan por una situación como esta. Yo recordar, como siempre, en cada capítulo, en cada episodio, de que tenemos que buscar ayuda y hay momentos en que es necesario y crucial de que busquemos ayuda, y buscar ayuda no tiene que ser solo con un terapeuta, como recomendó Krishna. Se puede hacer caminando, se puede ir corriendo, jugando, se puede leer un libro, se pueden escuchar audios, libros, se pueden escuchar un podcast, se puede comenzar desde cualquier lugar, reconociendo dónde estás y reconociendo que hay que buscar ayuda, que necesitas ayuda, que es el momento, ¿no? Y no tengas miedo de pedir ayuda, que estamos, yo creo que para todos es bello de que un amigo, una amiga, un familiar nos diga a tu pareja, oye, necesito ayuda, ¿no? Me acuerdo así, perdona, antes de cerrar, un día mi chico vino como enojado y estaba como, quería como pelea, digo yo, ¿no? Luego me relajé y yo le dije, ¿pero qué te pasa, no? Entonces luego me contó una situación que había pasado y yo le digo, claro, tú estás enojado por esa situación y vienes con esa energía a casa. Yo le digo, esa energía tienes y necesitas, o sea, sacarla, ¿no? Porque realmente yo aquí estaba muy bien, estaba muy contenta. Él se fue a dormir, al otro día me dice, sí, ¿sabes qué? Estaba con mal genio, no sabía cómo expresarlo y lo que hice fue intentar, porque pues es otra cosa que yo me haya dejado cambiar el humor, pero dijo, lo que hice fue intentar canalizarlo en ti, que gracias porque realmente no sé enfrentarlo. Entonces que sepan que muchas veces, aunque no sepamos qué emoción pasa, porque muchas veces como es eso, le tenemos tantas capas, no sabemos qué pasa en nosotros, que sepamos que se puede pedir ayuda y que hay terapeutas y personas que brindan espacios como estos gratuitos donde podemos acceder y recibir esa compañía que quizás necesitamos. Entonces, muchas gracias, Krishna. Encantada de tenerte y muchísimas gracias de verdad por brindarme esta otra oportunidad en esta serie, y por supuesto que te tendremos en próximas ocasiones y bueno, yo encantada, así que muchas gracias. Qué linda, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, de verdad. Celebro tu entusiasmo por crear actividades. Realmente me siento muy contento de poder formar parte de ellas y que este proyecto llegue a muchas almas. Y como lo dices, que sepan que siempre habrá alguien que pueda apoyar. Yo a todas las personas les digo, nunca piensen que la plata es un limitante, nunca. Siempre hay manera de que alguien te brinde su apoyo, procesos, guías y sobre todo espacios donde podamos crecer, ¿no? Como familia. Así que, pues bueno, que ese sea y que a través de ello todos los eventos que sigas realizando tengan esa intención de bienestar. Y pues muchas gracias de nueva cuenta, y a Fabi también, porque gracias a ese proceso se manifestó esto. Total. Bueno, muchísimas gracias, Krishna, y hasta próximos episodios y bueno, nos vemos. Gracias. Nos vemos pronto. Chao.